Buenas noches. Imagina, si podés, el crujido seco del cuero viejo, el aroma ácido del sudor seco en los muros de piedra, el silencio denso, ese que pesa más que el grito. Esparta, la cuna de los valientes. O eso dicen. Pero no te dejes engañar por las estatuas, ni por los libros escolares, ni por las películas que glorifican la sangre. Porque si alguna vez pensaste que ser un hombre libre en Esparta era un privilegio, estabas mirando desde afuera, muy afuera. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Soy Relatos para la Almohada, y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única mientras concilias el buen sueño o Number. La vida en Esparta no era vida, era resistencia, una lucha muda contra la compasión. Desde los 7 años, el niño ya no era hijo, ni hermano, ni humano. Era una propiedad del Estado, un cuerpo a moldear, un alma a endurecer, un pedazo de carne que no podía llorar, porque el llanto se castigaba, como el hambre, como el cansancio. La agogué, lo arrancaba del regazo materno y lo sumergía en una guerra sin enemigos claros, contra el frío, contra la vergüenza, contra el instinto. Se les enseñaba a matar sin odio, a sobrevivir sin comer, a caminar con la espalda recta, aún con los huesos rotos. Robar era parte del aprendizaje, pero si te atrapaban, el castigo no era por el hurto, sino por haber sido torpe. No había arte, ni poesía, ni música que no sirviera para el combate. El ocio era pecado, la ternura, traición. Las mujeres, aunque más libres que en otras partes de Grecia, no eran libres en absoluto. Se les enseñaba a dar a luz a soldados, a criar niños que no las llamarían madre, a despedir hijos con orgullo, aunque nunca volvieran. Y si un recién nacido parecía débil, ni siquiera se molestaban en darle nombre. Era llevado a lo alto del monte Taygeto y arrojado como si el futuro no doliera. Todo por la gloria. Ahora viajemos a Roma, no a las villas de mármol, no a los banquetes de los patricios, sino a las sombras, a las cocinas, a los talleres, a las camas frías donde dormían los esclavos. En Roma, ser esclavo no era deseable, pero había algo perversamente humano en ese sistema. El esclavo romano podía aprender a leer, podía ahorrar, comprar su libertad, abrir un negocio, volverse ciudadano. En algunos casos, incluso ser más rico que su antiguo amo. Había castigos, sí, crueldad, violencia, pero también había caminos. El esclavo era herramienta, pero también inversión. Se cuidaba su salud, se valoraba su talento. Un esclavo griego educado podía convertirse en tutor de los hijos del senador. Un esclavo hábil podía manejar una tienda, redactar contratos, curar enfermedades. El dolor estaba presente, pero no era el único lenguaje. Había posibilidad, había matices. Esparta, en cambio, no tenía matices. Todo era blanco o rojo, honor o deshonra, victoria o muerte. Y en esa rigidez, la libertad era solo una palabra hueca. Muchos lo olvidan, o prefieren no saberlo. Pero los espartanos también tenían esclavos, y no pocos. Se llamaban hilotas. Eran pueblos conquistados, sometidos, humillados. Vivían cerca, pero no eran parte. Cultivaban los campos, cuidaban el ganado, servían a los guerreros que los despreciaban. Y cada año, cada maldito año, los jóvenes espartanos salían a cazarlos. No por crimen, no por rebelión, sino por costumbre. La cripteia, un rito de paso, una caza humana. El joven descendía al campo con una daga, vestido de negro, descalzo, en silencio. Debía matar a un hilota,
sin ser visto, sin dejar rastro, sin mostrar duda. Así se forjaba al ciudadano, no con ideas, no con valores, con sangre. Los ilotas no podían vestir bien, ni caminar erguidos, ni cantar. Tenían prohibido superarse, tenían prohibido ser, y sin embargo, eran libres, en papel, más libres que un esclavo romano. Pero eso no significaba nada. Roma también tenía lo suyo. Tenía coliseos, tenía látigos, tenía crucifixiones en caminos polvorientos, pero también tenía leyes, instituciones, rutas comerciales, arquitectura y una cosa más, movilidad. Un esclavo en Roma podía ser gladiador, sí, pero también podía ser médico, escribano, contador, consejero. Muchos se compraban a sí mismos, otros eran liberados por lealtad, o por amor, o por negocios, y al ser liberados, se convertían en libertos, con derechos, con nombre, con dignidad recobrada, aunque no del todo. Incluso podían heredar, tener familia, aspirar a algo. Esparta no te ofrecía nada, ni siquiera si nacías ahí, ni siquiera si eras libre, porque en Esparta, la libertad tenía un precio más alto que la esclavitud en Roma. Allí todo debía sacrificarse en nombre de la patria, la infancia, la amistad, la voluntad. La polis lo era todo. El individuo, nada. Y si el individuo sufría, mejor. Así se templaba el espíritu. Pero, ¿para qué? Los espartanos no escribieron filosofía, no pintaron frescos, no fundaron imperios, no construyeron ciudades, solo lucharon y murieron. Y cuando ya no hubo más enemigos, desaparecieron. Roma, en cambio, fue un monstruo. Sí, pero uno que construyó caminos por donde aún andamos, que dejó lengua, ley y ladrillo, que dejó huella. Y en esa huella, hasta los esclavos tuvieron nombre. Nadie elige dónde nace, ni quién lo cría, ni qué mundo lo moldea. Y si nacías en Esparta, el molde era de piedra. A los 7 años, los niños dejaban de ser niños. Eran entregados al Estado, como un sacrificio sin sangre, sin preguntas, sin vuelta atrás. Dormían en grupo, en el suelo, con una capa raída y el silencio como única almohada. Les dolía el cuerpo, pero no podían decirlo. Les dolía el hambre. Pero aprender a robar era parte del plan. Y si te descubrían, el castigo no era por lo que tomaste, sino por haber fallado. La Agoge no criaba hombres, criaba instrumentos, máquinas de obedecer, máquinas de matar. Mientras tanto, en Roma, un niño esclavo podía dormir bajo techo, en la cocina de una casa noble, junto a su madre, si tenía suerte. Nadie lo abrazaba mucho, pero al menos podía mirar a su madre, a su padre, jugar en rincones, escuchar las risas ajenas. Tal vez limpiaba pisos, tal vez llevaba agua, pero era un niño, y había días en los que lo dejaban serlo. En Esparta, los niños eran propiedad del deber. En Roma, los esclavos eran propiedad del amo, pero algunos amos eran humanos, otros no tanto. En Esparta, la ley no tenía piedad, porque la piedad era debilidad, y si llorabas, eras menos espartano, menos digno, menos útil. Las niñas también aprendían a resistir, a correr, a empujar, a gritar fuerte si hacía falta. Se las entrenaba no para el campo de batalla, sino para el campo de parto. Debían ser fuertes, no para ellas, sino para los hijos que aún no tenían. En Roma, una niña esclava podía pasar sus días peinando a la hija del amo, sirviendo la mesa, recogiendo migas. La miraban como una sombra, como un adorno que se mueve. Pero a veces, alguien le sonreía. A veces, una canción se colaba por la ventana, y por un instante, el mundo parecía amable. Esparta no dejaba margen para eso. La vida era orden, y el orden, castigo. En las ceremonias de Artemisa, los adolescentes eran azotados ante multitudes, no por crimen, no por falta,
sino por costumbre. La sangre manchaba el altar, y la muchedumbre aplaudía. Decían que era para templar el carácter, pero también era para probar quién tenía más miedo, y quién sabía ocultarlo mejor. En Roma, los castigos eran cosa del amo. Capricho, cálculo, rabia. Una palabra maldicha podía costar un diente, un error, una cicatriz, pero también podía no pasar nada. Un día bueno, un día sin gritos. El esclavo romano era moneda, y nadie daña su dinero sin razón. En Esparta, en cambio, hasta el ciudadano era reemplazable, y debía demostrar cada día que merecía seguir vivo. No había arte, no había música que no fuera marcha. Todo lo demás era sospechoso, todo lo blando, peligroso. En Roma, un esclavo griego podía enseñar filosofía, leer poesía, cuidar una biblioteca, podía tocar el laúd, escribir una carta, o recitar un verso frente a un cónsul borracho. No era libre, pero podía tener alma. Esparta no permitía eso. La alma debía fundirse con la de todos, desaparecer en el nosotros, desvanecerse en el escudo. En Roma, incluso un esclavo podía amar, tal vez en secreto, tal vez con miedo, pero podía mirar a alguien a los ojos y recordar que aún era humano. En Esparta, el amor no tenía lugar. El deber no compartía cama. Las esposas eran visitadas en la noche, a escondidas, y los hijos eran dejados en manos del Estado. No había abrazos en público, no había llanto, no había te extraño, solo honor. Y el honor, en Esparta, pesaba más que el corazón. La vida, en algún punto, se vuelve peso, y el cuerpo se vuelve lento. La vista se apaga, la espalda se encorva, y las manos tiemblan más de lo que construyen. En Roma, cuando un esclavo envejecía, a veces era liberado, no por compasión, sino porque ya no servía. Un amo podía dejarlo ir, con una túnica vieja, y la promesa de no volver. Algunos recibían una pequeña suma, un gesto, un símbolo, una limosna disfrazada de gratitud. Otros, no. Eran arrojados al polvo como un cántaro roto, como algo que ya no habla. Pero había algo que Esparta no tenía, ni eso. En Esparta, los viejos que no podían pelear dejaban de contar. Si no servías, si no luchabas, si no pagabas tu ración en el comedor común, te echaban a un lado, literalmente. No había espacio para los que flaqueaban, para los que recordaban demasiado, para los que temblaban al caminar. Podías vivir más de 60 años y aún así ser invisible, salvo que fueras parte del consejo, los gerontes, los elegidos, unos pocos viejos con voz, los que sobrevivieron a todo, y aún sabían imponer respeto. Pero eran pocos. Los demás solo eran hueso envuelto en tela. Presencias que no molestaban solo porque ya no se notaban. En Roma, en cambio, un liberto podía envejecer como hombre. Había conocido la cadena, pero también la firma, y quizás el amor. Había criado hijos. Tal vez los había visto crecer. Había tenido una casa, aunque fuera pequeña, aunque no fuera suya. Y cuando llegaba la hora, a veces era enterrado con nombre, con epitafio, con una frase humilde tallada en piedra. Aquí yace quien una vez fue esclavo, quien una vez fue libre. Esparta no daba nombres, daba silencio, a menos que murieras en batalla, o dando a luz. Entonces sí, entonces te recordaban, pero solo si sangrabas por la ciudad, solo si morías útil, y si no, eras polvo sin historia. Roma también tenía fosas comunes, cadáveres sin flores. Pero algunos esclavos, los que se liberaban, los que lograban algo, tenían derecho al llanto, derecho a una última palabra, a una vela, a un te extraño. En Esparta, el duelo era vergüenza, el llanto, un acto de traición. La muerte no debía doler, solo honrar, y el que sufría, sufría en secreto. En Roma, los esclavos cantaban en Saturnalia, un día al año, un día donde se invertían los papeles. El amo servía,
El ciervo reía. Era farsa. Claro, pero era algo. En Esparta no había día de burla, ni noche de bromas. Todo era orden, todo era escudo. Roma era cruel, sí, pero tenía rendijas, espacios donde colarse, momentos donde respirar. Esparta número, era piedra contra piedra, sombra contra sombra, y lo peor de todo es que no había escapatoria, ni por talento, ni por suerte, ni por amor. El espartano nacía con destino y moría con él. No podía cambiarlo, no podía cuestionarlo, y si lo intentaba, no quedaba nada. En Roma, un esclavo podía ser libre, y un liberto, padre, y ese padre, abuelo. Y si el mundo era justo, que casi nunca lo era, tal vez su nieto nacería ciudadano, libre, desde el principio. En Esparta, todo estaba escrito, y el papel era piedra, y si seguís despierto, te invito a quedarte un poco más, porque hay cosas que no se cuentan con palabras, ni con fechas, ni con estatuas. Hay verdades que se esconden en lo pequeño, en lo que no se mira, en lo que se usa y se olvida. Objetos que no tienen voz, pero que estuvieron ahí, cuando nadie más pudo hablar, como un simple cuenco de barro, testigo de dos mundos, de dos formas de vivir y de sufrir. Él no tiene ojos, pero recuerda, y ahora te va a contar su parte de la historia. No tengo ojos, pero vi más que muchos. No tengo boca, pero aún conservo lo que me confiaron. Soy barro cocido, redondo, agrietado, olvidado. Fui hecho por manos temblorosas, en una alfarería de Roma. Allí nací, en la penumbra, con olor a humo y a dedos cansados. Un esclavo me moldeó, no con amor, pero sí con cuidado, porque en Roma hasta un cuenco podía ser valioso, no por su forma, sino por lo que sostenía: agua, vino barato, pan viejo, a veces sangre. Yo pasé de mano en mano, sirviendo sin quejarme, sosteniendo silencio. Recuerdo el calor de una cocina romana, los pasos apresurados de una niña esclava, el murmullo de voces en latín vulgar. Me llenaban, me vaciaban, me dejaban en la sombra. Pero en cada gesto había algo, una pausa, una mano que me secaba con un trapo, un esclavo que, antes de dormirse, me usaba como espejo, solo para verse, para recordar su cara. Después, llegó el tiempo de los saqueos. La casa cayó, los muros se agrietaron, y yo fui enterrado bajo escombros, por siglos, hasta que un hombre con barba y pincel me desenterró como si yo valiera algo. No entendió quién me había tocado, ni qué había contenido. Solo me limpió y me vendió. Y así llegué a Esparta. Mucho después de que Esparta ya no fuera Esparta, pero aún quedaba polvo en las piedras, aún quedaba eco en los templos, y ahí me colocaron en una vitrina, al lado de lanzas, de cascos, de escudos oxidados. Allí aprendí lo que nunca vi: Esparta. Me hablaban de su honor, de sus leyes, de su silencio, pero nadie me usaba, nadie me llenaba de agua para una madre cansada, nadie me sostenía temblando por fiebre, nadie me alzaba con manos sucias y agradecidas. En Esparta, los objetos no tenían historia, tenían función, y si se rompían, se tiraban. Yo no valía por ser cuenco, valía por servir, y allá, nadie servía, solo obedecía. Yo había sentido ternura, miedo, deseo de vivir, a través de quienes me tocaban. Allá número, allá vi rostros que no miraban, hombres que no temblaban, mujeres que no lloraban, no porque no quisieran, sino porque no podían. Y entonces supe por qué el esclavo me sostenía, como si yo fuera importante, y por qué el espartano me ignoraba, aunque tuviera sed, porque en Roma hasta un cuenco podía tener alma. En Esparta, ni el hombre la conservaba. Tal vez, después de todo, la libertad no sea una palabra, sino una posibilidad. La posibilidad de elegir, de fallar, de amar. En Roma, incluso las cadenas tenían grietas, por donde se colaban los sueños. En Esparta,
La libertad era un deber, una cruz, un silencio impuesto, y a veces, el que podía caminar sin ataduras, cargaba un peso más cruel que el que arrastraba cadenas visibles. No hay gloria en obedecer sin pensar, ni honor en morir por una idea que nunca fue tuya. El esclavo romano podía mirar al cielo y soñar con otra vida. El espartano libre solo podía soñar con morir bien, y entre morir bien o vivir con esperanza, no siempre la respuesta es la que nos enseñaron. Porque hay algo más fuerte que el valor, más profundo que el orden, más humano que la obediencia. La duda de que quizás el precio de ser libre en Esparta fue demasiado alto. Gracias por acompañarme esta noche. Si te gustó este relato, deja tu comentario contándome desde dónde nos escuchás y si lograste dormir. Soy Relatos para la Almohada. Nos encontramos en la próxima historia o en la próxima pesadilla. Que descanses, y si seguís despierto, te invito a viajar un poco más, porque la historia no termina con Roma, ni con Esparta. El tiempo siguió, las cadenas cambiaron de forma, algunas se volvieron invisibles, o se disfrazaron de deber, pero el peso seguía ahí, sobre los hombros del que nace pobre, sobre la espalda del que no elige, porque siglos después, cuando los templos ya eran ruinas y las espadas colgaban como reliquias, hubo otros que siguieron sin libertad, sin barrotes, pero sin caminos. Hombres que no eran esclavos, pero tampoco eran libres. Campesinos, en la Europa medieval, obedientes, sumisos, reemplazables. Y cuando los miras bien, cuando te metes en sus botas mojadas, cuando respiras su aire espeso, descubrís algo inquietante, que aquel esclavo egipcio, el que vivía hace miles de años, el que tallaba piedra y conocía a los dioses, a veces vivía mejor. Cerra los ojos. Imagina barro seco entre los dedos, una pala pesada apoyada en la espalda, el aliento corto, y una campana que suena, pero no para vos. Es el siglo XV, y sos campesino, no por elección, sino porque tu padre lo fue, y su padre, y el padre de su padre. Vivís en una choza de madera con más agujeros que paredes. Dormís sobre paja mojada, y tu único escudo contra el frío es el cuerpo tibio de tus hijos, y el aliento de tu esposa, que también tiene hambre. Despertás cuando todavía es de noche, y caminás descalzo hasta el campo. No te pertenece, pero es tuyo, porque le diste tu espalda, tu tiempo, tu juventud, y aún así, no lo podés tocar sin permiso. Pagás impuestos por la tierra, por el molino, por el uso del horno, por casarte, por tener hijos, por morir. Pagás al Señor, a la iglesia, a la corona, y si el clima falla, si la cosecha se pudre, si la peste regresa, igual tenés que pagar. No hay refugio, no hay justicia, solo barro. Y si te atreves a irte, te persiguen. Porque no sos un hombre, sos un recurso. No tenés derecho a votar, ni a aprender a leer, ni a moverte sin un salvoconducto. Vivís para servir, para sembrar, para agradecer, por no haber muerto aún. Y mientras vos sacás piedras del suelo con las manos, los nobles bailan, comen carne, beben vino importado, y hablan de Dios como si Él habitara en sus copas. Pero vos, ni siquiera sabés cómo escribir su nombre. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y contame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para vos. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde tantas partes del mundo. Soy Relatos para la Almohada, y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única. Mientras dormís, o mientras pensás que tal vez preferirías no haber despertado nunca en el siglo XV. Porque sí, suena extraño, pero había lugares donde ser esclavo no era tan oscuro como ser libre.
Viajemos más atrás, mucho más atrás, a la arena ardiente de Egipto, al tiempo de los faraones, a los templos inmensos, a los dioses con cabeza de halcón, a los esclavos, que no siempre vivían como nos enseñaron, porque no todos eran encadenados, no todos eran azotados, muchos eran artesanos, escribas, obreros especializados. Recibían comida, alojamiento, un nombre, algunos tenían familia, y tiempo libre, y acceso a médicos, y a tumbas, sí, a tumbas, porque hasta en la muerte, el campesino europeo era menos, moría sin lápida, sin rito, sin nombre, solo lo tapaban con tierra, como a una bestia de carga. En cambio, en Egipto, hasta un sirviente podía tener su rincón en el más allá. Un pequeño sarcófago, un amuleto, un rezo, y eso dice mucho, de lo que valía una vida y de lo que se esperaba de ella. El campesino europeo no tenía cadenas, tenía deudas, tenía juramentos, tenía miedo, miedo al hambre, a la peste, al señor feudal, al sacerdote, y sobre todo, a Dios, porque en el siglo XV, Dios estaba en todas partes, pero nunca de su lado. Era un Dios que juzgaba, que vigilaba, que mandaba plagas, lluvias, sequías, guerras, y si sufrías, era porque lo merecías. Nadie te consolaba. Solo te decían que esta vida era dolor, porque la otra sería mejor. Quizás. El campesino no tenía permitido pensar, ni dudar, ni imaginar un mundo diferente. Si un hombre hablaba demasiado, si preguntaba por qué los nobles dormían con pieles, y él con ratas, entonces será hereje. Y los herejes ardían. La fe no era consuelo, era control. En cambio, en Egipto, la religión era otra cosa. Los esclavos egipcios creían en una vida después de esta, pero no solo los sacerdotes, todos. Creían que el alma pesaba, que podía juzgarse, y que el corazón debía ser más liviano que una pluma. Y eso, aunque parezca simple, daba sentido a cada gesto. Los esclavos construían tumbas, sí, pero también construían esperanza. Sabían que el trabajo no era castigo, era parte del equilibrio, del orden sagrado. Podían ofrecer comida a los dioses, podían tener un amuleto con su nombre, un lugar en el más allá, y su cuerpo era respetado. Incluso en la muerte, había ritual, había preparación, había duelo. El campesino del siglo XV moría en su choza, sin cura, sin médico, sin ritos y no pagaba. Y si lo enterraban, era en un pozo común, con los pies atados y la boca llena de tierra, porque el infierno estaba cerca, y el cielo, lejísimos. En Egipto, los esclavos eran parte del todo. No todos vivían bien, no todos eran tratados con respeto, pero algunos sabían leer, algunos escribían para los templos, algunos eran protegidos por sus amos, como parte de la casa. Había castigos, sí, pero también había valor. Un esclavo habilidoso podía ser promovido, podía enseñar a otros, podía vivir entre muros sólidos. Un campesino europeo, en cambio, podía pasar toda su vida en el mismo campo, en el mismo surco, con el mismo arado, y morir igual que nació, con frío, con hambre y sin nombre. No podía moverse sin permiso, no podía vender sus frutos sin pagar tributo, no podía casarse con quien quisiera, ni mudarse, ni cortar un árbol sin licencia. Vivía en un mundo cerrado, una jaula de barro y superstición. Mientras en Egipto, el esclavo al menos caminaba entre símbolos. Los muros estaban pintados, las historias escritas en jeroglíficos. El sol tenía rostro, y la muerte era solo un tránsito. En Europa, la muerte era castigo, oscura, sucia, silenciosa, y la vida, no mucho mejor. Las mujeres, siempre las mujeres, las que cargaban con todo, y apenas eran vistas. En el siglo XV, una campesina era más propiedad que persona. Propiedad de su padre, luego propiedad de su marido,
y al final, propiedad de la iglesia. Aunque no supiera leer ni una línea de la Biblia, trabajaba desde el amanecer, cocinaba, lavaba, recolectaba leña, criaba hijos que a veces ni llegaban al invierno, y si no tenía hijos, era su culpa. Brujería, decían, maldición. Entonces la miraban con recelo, la señalaban, la evitaban. Una mujer que sabía de hierbas, que paría en casa, que hablaba sola, ya era sospechosa, y bastaba que muriera una vaca, o que un niño tuviera fiebre, y la hoguera se encendía, no por justicia, sino por miedo. Mientras tanto, en Egipto, la mujer esclava también sufría, también obedecía, también era usada, pero en algunos casos tenía más margen que en Europa. Podía casarse, podía heredar, podía llevar su nombre grabado en un collar, podía trabajar junto a su esposo, criar hijos y formar parte de la casa. Los dioses egipcios no castigaban la fertilidad, ni la intuición, ni el saber curar. Una mujer podía ser escriba, partera, cantora de templo, podía dejar un rostro pintado en una tumba, una oración, una huella. En Europa, la mujer campesina no dejaba nada, ni nombre, ni voz, ni retrato, solo un cuerpo encorvado que, con suerte, era enterrado junto a su esposo, sin lápida, sin cruz, sin fecha. Los castigos tampoco eran iguales. En Egipto, al esclavo se le castigaba si desobedecía, pero no por existir. En Europa, el castigo estaba en nacer, y peor aún si nacías pobre. Te azotaban si cazabas en los bosques del Señor, si usabas un molino sin permiso, si intentabas vender tu trigo sin pagar impuesto. Te podían mutilar por robar pan, ahogar en el río por una pelea, marcar con hierro por intentar escapar. Pero, ¿escapar a dónde? Si todo estaba dividido, medido, vigilado, los nobles patrullaban con armas, los curas patrullaban con palabras, y el resto patrullaba con miedo. En Egipto, el castigo también dolía, pero no era tan frecuente, ni tan aleatorio. Un esclavo podía ser castigado, pero también podía ser recompensado. Había jerarquías dentro de la servidumbre, había movilidad. Un campesino europeo no podía subir, ni cambiar de rol, ni destacar. Si era fuerte, trabajaba más. Si era débil, moría más rápido. Y si por milagro juntaba unas monedas, venía alguien y se las quitaba. El señor, el obispo, el recaudador. Porque el campesino no era pobre por azar, era pobre por diseño. Su trabajo sostenía castillos, abadías, catedrales, pero nunca pisaba sus escaleras, nunca comía su pan, nunca bebía su vino, y si se moría en la puerta, nadie bajaba a verlo. El conocimiento, esa cosa sagrada, que en algunos lugares era luz, y en otros, pecado. En el siglo XV, un campesino no sabía leer, ni escribir, ni contar más allá de los dedos de su mano, y si lo intentaba, sospechaban, porque la letra era cosa de curas, de escribanos, de reyes, no del barro, no de los que cargaban estiércol ni cuidaban cabras. Aprender era desobedecer, y desobedecer era herejía. En las aldeas, los libros estaban encadenados, y no por miedo a que se rompieran, sino a que alguien los leyera. Un campesino podía vivir y morir sin haber visto jamás una palabra escrita. Pero en Egipto, hasta los esclavos veían escritura, jeroglíficos en los muros, inscripciones en los templos, palabras talladas como oración, como canto, como mapa del alma. Los escribas eran respetados. Algunos habían nacido siervos, otros eran hijos de artesanos. Pero si aprendías a escribir, tenías poder, podías contar, guardar, nombrar. Un nombre escrito era inmortal, y en Egipto eso se sabía. Había esclavos que copiaban textos sagrados, que anotaban las cosechas, que dibujaban a los dioses en los muros. En Europa, si un campesino pintaba algo, era con barro sobre su choza, y la lluvia se lo llevaba.
El arte, si existía, estaba en los vitrales que no podía mirar, en los coros que no podía entender, en las estatuas que nunca eran para él. Su vida no tenía color, ni símbolos, ni leyenda, solo rutina y miedo. Mientras tanto, en Egipto, hasta el más humilde podía ver belleza, colores vivos en las paredes, dioses con alas, gatos que cuidaban el alma, ojos que todo lo veían, y eso, aunque no lo salvara, le daba sentido. El campesino europeo no tenía eso, solo tenía el sermón del domingo, que hablaba en latín, y lo condenaba en silencio. No había historia para él, no había futuro, solo trabajo y pecado. Los egipcios creían en el equilibrio, en el orden del universo, en el ciclo. Todo tenía su lugar, incluso el esclavo, incluso el dolor, y en ese lugar había justicia después de la muerte, una balanza, un juicio, un corazón que debía pesar poco. En Europa, la muerte era castigo, era fuego, era castillos en el aire, pero nunca para vos. Morías sin redención, sin consuelo, sin saber si Dios te miraba o te usaba, y aún así obedecías, porque no había otra cosa. No sabías que existía otro mundo, otro tiempo. Nunca oíste hablar de Egipto, de tumbas con tesoros, de esclavos que esculpían en piedra su paso por la vida. Nunca supiste que, a miles de años de distancia, alguien que no era libre había vivido más que vos. Y si aún seguís despierto, pensá en esto. ¿Qué queda de un hombre cuando su cuerpo se deshace? ¿Qué sobrevive cuando ya no hay testigos? ¿Qué nos salva del olvido? El nombre. El nombre es lo último, lo más frágil, pero también lo más fuerte. Y sin embargo, al campesino del siglo XV se lo quitaban al morir. No había lápida, no había rezo. A veces, ni ataúd, solo tierra encima y silencio. Porque en ese tiempo, tener nombre escrito era un privilegio, una marca de poder, de que alguien, en algún lugar, te había considerado digno de recordar. En Egipto, en cambio, hasta un esclavo podía tener nombre tallado en su tumba, un símbolo, un rostro dibujado, una plegaria al dios Sol. No todos, no siempre, pero algunos. Y eso decía mucho. El esclavo egipcio podía no tener libertad, pero podía tener memoria, podía tener un rostro en el tiempo. El campesino medieval era reemplazable. Cuando moría, otro tomaba su lugar en el campo, y nadie notaba la diferencia. No dejaba hijos con herencia, ni objetos con valor, ni una palabra suya en ningún lado. No podía escribir, no podía dictar, no podía pedir, y si lo intentaba, si decía en voz alta lo que pensaba, alguien lo hacía callar. Dios sabe lo que hace, decían, pero Dios nunca sembraba, nunca tosía sangre en invierno, nunca contaba las monedas antes de comprar sal. El campesino vivía para que otros vivieran, y moría para que nadie lo recordara. En Egipto, la muerte era otra cosa. Los cuerpos eran lavados, perfumados, vendados con cuidado. Aunque fueras esclavo, aunque no tuvieras oro, tu cuerpo era tratado como si valiera, y el alma tenía un destino. Había juicio, había barca, había eternidad. En Europa, el alma del campesino iba al cielo, si alguien rezaba por ella, pero nadie lo hacía, porque nadie tenía tiempo, ni latín, ni interés, y así. Lo único que podía quedar de él era una marca en un muro, un arañazo, una inicial, un pedazo de madera con un dibujo sin firma, y la lluvia se encargaba de borrarlo. En Egipto, las marcas resistían siglos. Había tumbas en el desierto, donde aún se podían leer los nombres. Los ojos pintados seguían mirando, los pies seguían marchando hacia la otra vida. Y vos te preguntás, ¿quién fue más libre? ¿El que pudo dejar algo de sí a pesar de ser esclavo? ¿O el que nació libre, pero vivió como sombra? Y si te parece exagerado, es porque nunca te enseñaron a mirar desde abajo, porque la historia, casi siempre,
la escriben los que comieron caliente, los que durmieron bajo techo, los que mandaron, y el campesino nunca mandó nada. Vivió sin dejar voz, sin dejar verso, sin dejar huella, apenas un puñado de huesos, una herramienta oxidada y una deuda que jamás terminó de pagar. La Europa del siglo XV tenía reyes, y tenía santos, y tenía guerras que cruzaban países enteros, pero también tenía miles de hombres y mujeres que no sabían por qué luchaban, ni para quién. Solo sabían que había que arar, sembrar, cosechar y volver a empezar. Y si el mundo cambiaba, era para empeorar. Llegaban los soldados, o llegaba la peste, o llegaba un nuevo impuesto, y vos seguías ahí, agachado, con las uñas rotas. Mientras tanto, el esclavo egipcio, aunque no fuera dueño de su vida, al menos entendía el lugar que ocupaba. No porque fuera justo, sino porque era claro. Había jerarquías, pero también había funciones, y en el fondo, una especie de respeto. Se esperaba algo de vos, y se reconocía cuando lo dabas. No eras invisible. Un obrero en Deir el Medina, pueblo de artesanos que construía tumbas reales, podía tener casa, jardín y salario. Sí, salario. Un esclavo podía ahorrar, podía tener días de descanso, podía formar parte de una comunidad. En Europa, el campesino no tenía día, ni noche, ni descanso. Si había cosecha, trabajaba. Si no había, rogaba. La lluvia mandaba, el cura juzgaba, y el Señor decidía. Y entre los tres, el campesino apenas respiraba. No podía elegir oficio, ni leer el calendario, ni soñar, porque soñar también era peligroso. Soñar podía llevarte a preguntar, y preguntar, a arder. Los esclavos egipcios temían al látigo, pero el campesino europeo temía a todo, al hambre, a la peste, a la iglesia, a los nobles, al diablo y a Dios. Y en ese miedo se disolvía, se convertía en sombra, en bulto, una pieza reemplazable del engranaje medieval, y si un día no despertaba, nadie lo notaba. Mientras que en Egipto, cuando un siervo moría, alguien, aunque fuera otro esclavo, decía su nombre. La libertad no siempre tiene forma. A veces es una palabra, otras, una promesa, y otras, una mentira repetida hasta que se vuelve ley. El campesino del siglo XV era libre. Eso decían. Pero no podía moverse. No podía elegir. No podía pensar en otra vida sin que le doliera el cuerpo. El esclavo egipcio no era libre, pero a veces comía mejor, dormía bajo techo. Sabía quién era, y sabía que alguien lo recordaría. Y vos, que estás del otro lado, escuchando esto en silencio, te invito a pensar, ¿qué es peor? ¿No tener libertad? ¿O tenerla escrita y no poder usarla? Porque ser libre no es solo no tener cadenas, es tener voz y destino. Y si la historia se empeña en glorificar a reyes, a generales, a conquistadores, que al menos quede este relato para los que sembraron sin nombre, para los que murieron sin juicio, para los que fueron libres, pero jamás pudieron escapar. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si este relato te hizo pensar, te invito a dejar un comentario con tu nombre, desde dónde nos estás escuchando, y si lograste dormir. Soy Relatos para la Almohada, y cada noche me siento a contar historias que otros olvidaron. Hasta la próxima. Buenas noches. Apaga la luz. Respira hondo y trata de imaginar un mundo donde ser humano no era una bendición, sino una carga. Una época donde caminar erguido, pensar, creer, desear, podía costarte la vida. La Edad Oscura, así la llamaron, y no por falta de luz solar, sino por la oscuridad en el pensamiento, en la justicia, en la esperanza. Era mejor no preguntar, no destacar, no intentar escapar del rol que te tocó. Y mientras los hombres se mataban por cruzadas, por tierras, por doctrinas, por dogmas,
Los animales seguían con lo suyo, silenciosos, ajeno al delirio, ajenos al pecado, porque sí, hubo un tiempo donde los perros, los caballos, las ratas, vivían vidas más simples, más lógicas y a veces más dignas que las de los propios humanos. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Y contame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para vos. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde tantos rincones del mundo. Soy Relatos para la Almohada, y esta noche te invito a entrar a un tiempo donde ladrar podía ser más seguro que hablar, donde los perros dormían junto al fuego mientras sus dueños temblaban en la nieve, donde los gatos eran venerados o quemados según el humor del cura, donde los caballos comían mejor que el campesino que los montaba, y donde el ser humano, el que supuestamente dominaba todo, era el que menos entendía lo que estaba haciendo. No había medicina, solo rezos. No había higiene, solo superstición. Los hombres dormían en el suelo, sin saber qué los picaba. Los animales, al menos, sabían por qué rascaban. Un campesino podía pasar días sin comer carne, pero su cerdo engordaba bien, porque el cerdo era inversión, el campesino, solo un medio. En las aldeas, los animales tenían nombre, a veces hasta cariño. Los hombres, no siempre, sobre todo si nacían pobres, sobre todo si no podían pagar, y si enfermaban, morían, como perros, pero sin entierro. Y sí, los animales también sufrían, también eran golpeados, también eran carne, pero no pensaban en el infierno, no se confesaban por tener hambre, no iban a la guerra. El gallo cantaba al amanecer, y era libre. El hombre solo se levantaba a sufrir otro día. Y si seguís despierto, déjame contarte algo que no suele decirse. En la Edad Media, los humanos no solo sufrían, a veces se olvidaban de ser humanos, porque la miseria no se nota de golpe. Se va metiendo en la sangre, en las costumbres, en los rezos. Y cuando te arrodillas todos los días, pero seguís con el estómago vacío, empezás a creer que lo mereces. Los animales no rezaban, pero comían cuando podían, dormían donde caían, y no pedían permiso para vivir. Un caballo podía morir en batalla, pero hasta el último día era alimentado con grano. Un niño campesino, en cambio, podía morir de frío sin que nadie lo notara. Los perros comían huesos, los humanos también. Los cerdos tenían su chiquero, los hombres a veces no tenían ni choza, y si vos nacías pobre, te tocaba obedecer, a todos, siempre. Obedecer al Señor, al cura, al clima, y si protestabas, no te azotaban, te excomulgaban, porque el peor castigo no era físico, era divino. Morir sin confesión, morir sin permiso. Un perro podía robar comida y escaparse. Un humano, no. Un humano era propiedad, o esclavo, o siervo, o culpable, incluso si no había hecho nada. Y mientras los hombres morían por cruzar fronteras, los animales seguían el instinto. Olfateaban el peligro, huían del fuego. Ellos no discutían sobre el Papa, ni sobre si Dios tenía 1 o 3 rostros. Solo vivían, comían, criaban, dormían. El gato dormía sobre el altar, el campesino en el suelo, la vaca tenía corral, el mendigo, intemperie. Y lo más triste es que los humanos empezaron a culpar a los animales por su miseria. Quemaban gatos por traer mala suerte. Aplastaban sapos por ser del diablo. Aullidos eran señales de muerte. Moscas, castigo divino. La peste negra no se entendía, así que culpaban a las ratas y a los gatos que las cazaban. Mataban gatos, aumentaban las ratas, moría más gente, pero nadie pensaba, solo temían. Mientras tanto, los animales seguían el curso de las estaciones. Sabían cuándo acostarse, cuándo buscar calor, cuándo huir del agua. El hombre, no.
El hombre se bañaba una vez al año. Si lo hacía. El hombre comía pan con moho y lo bendecía. El animal no se enfermaba por fe, se enfermaba por instinto, y si no podía más, se echaba a morir. El humano, en cambio, pedía perdón hasta con el último aliento, como si vivir hubiera sido un pecado. Y si te parece duro, es porque te contaron otra versión, una con castillos, con armaduras brillantes, con caballeros que defendían doncellas. Pero esas eran historias, inventos. La verdad estaba en las aldeas, en el barro, en la peste, en el grito del parto que nadie oía. Ahí, en ese mundo gris, los animales vivían sin entender de culpa, y por eso mismo, vivían mejor. Porque el ser humano de la Edad Oscura tenía culpa por todo, por mirar demasiado, por tocar lo prohibido, por desear lo que no tenía. El cuerpo era pecado, el hambre, prueba, la risa, sospechosa. Mientras tanto, los cerdos se revolcaban libres, sin vergüenza. Los perros montaban a las perras en medio del campo. Nadie les decía nada, nadie los juzgaba. Un humano, en cambio, podía ser azotado por placer, o por amor, o por tener un pensamiento sucio, aunque no lo dijera en voz alta. Los animales no tenían conciencia, eso decían, pero los hombres tenían conciencia enferma. Veían al diablo en el maíz podrido, en la sombra de una nube, en la voz de una mujer, y para salvar su alma, dejaban morir su cuerpo. Mientras tanto, el buey seguía arando, sin rezar, sin prometer, sin arrodillarse. Comía, dormía, vivía, y cuando moría, era comido. Al menos servía para algo. Un mendigo, en cambio, no servía ni para eso. Se moría en una zanja, y lo tapaban con cal, sin nombre, sin despedida. El perro, si era querido, podía tener entierro. El hombre, si era pobre, no. Y si un animal se perdía, a veces lo buscaban. Si un niño se perdía, lo llamaban castigo, porque todo era castigo. La lluvia era castigo, el granizo, la infertilidad, la tos. Todo era prueba, todo era culpa. Y mientras el ser humano se arrastraba pidiendo perdón por existir, el burro rebuznaba y nadie le exigía arrepentimiento. Los animales no sabían que el mundo estaba roto, por eso no sufrían lo mismo. No conocían el infierno, y por eso nunca vivieron en él. El humano, en cambio, lo llevaba en la cabeza y en el estómago, porque en la Edad Oscura, el infierno no era fuego, era frío, era hambre, era miedo, y si seguís despierto, escuchá con cuidado, porque en aquel tiempo no todo dolía en la carne, también dolía en la imaginación. La Edad Oscura estaba hecha de símbolos, y cada símbolo era un miedo. El cuervo que graznaba en el tejado era presagio. El gato que cruzaba el camino era brujería. El búho que cantaba de noche era muerte segura. Los animales no sabían lo que representaban, pero lo pagaban igual. Porque los hombres, ciegos de ignorancia, quemaban gatos para espantar al diablo, apaleaban perros negros, aplastaban ranas, mataban búhos por superstición, y lo más cruel es que a veces los llevaban a juicio. Sí, juicio. En Francia, en Suiza, en el Sacro Imperio, hubo tribunales donde cerdos, caballos, gallos y hasta insectos fueron acusados. Les ponían un abogado, leían cargos, y si culpables, los colgaban. El animal, sin entender, moría en medio de una plaza, con más protocolo que muchos humanos, porque al hombre se le había olvidado pensar, y cuando no se puede razonar, se inventa monstruos, y cuando no se puede controlar el mundo, se castiga lo que se ve. Los animales eran víctimas, pero también eran testigos, testigos de cómo el hombre se fue alejando de sí mismo. Mientras los cerdos comían lo que encontraban, los hombres se confesaban por desear pan. Mientras las vacas pastaban en silencio, los niños ayunaban por penitencia. Mientras el lobo cazaba por hambre, el hombre mataba por doctrina. Y en ese abismo,
El animal vivía, y el hombre apenas sobrevivía. En Egipto, los animales eran sagrados. El gato, guardián del hogar. El ibis, mensajero del saber. El toro, fuerza vital. En la Edad Oscura, esos mismos animales eran sospechosos. Lo sagrado se volvió pecado, lo natural, enemigo, y el hombre, que se decía rey de la creación, no podía ni curar una fiebre. No entendía los ciclos, no sabía por qué moría la cosecha, ni por qué sangraban las mujeres. Así que culpaba, y rezaba, y en su delirio, olvidó lo más simple, que el animal no se avergüenza, no se justifica, no se esconde, solo vive. Y en aquel tiempo, vivir sin miedo era el mayor de los lujos. Y si llegaste hasta acá, quizás ya lo sospechas, que en la Edad Oscura el mayor castigo no era la guerra, ni el hambre, ni la peste. Era haber nacido humano, sin herramientas para entenderlo. Porque el animal no deja legado, no busca inmortalidad, no escribe libros, no alza templos, pero cuando se va, lo hace con dignidad, sin culpas, sin confesiones, sin necesidad de perdón. El ser humano, en cambio, se desvivía por salvar su alma, mientras perdía su cuerpo, y en esa búsqueda dejaba todo atrás. El campesino enterraba a su hijo sin saber si Dios lo aceptaría. El mendigo moría con la boca abierta como esperando una explicación, y el soldado caía entre vísceras, pensando que el cielo se ganaba con sangre. Mientras tanto, el perro que lo acompañaba lamía el suelo y se echaba a su lado. No por fe, no por mandato, sino por algo más simple, más real, más puro, el vínculo sin nombre, la lealtad sin historia. Los animales no tienen historia, y por eso, tal vez, nunca conocieron la vergüenza. El ser humano se cubre, se oculta, se arrodilla. El animal muestra el cuerpo, el instinto, el deseo, y en esa honestidad se vuelve libre. En la Edad Oscura, los humanos construían iglesias mientras enterraban vivos a sus iguales por pensar distinto. Los animales, sin conocer a Dios, vivían en paz con su especie. No hacían guerras por ideas, no dividían por linaje, no se mataban por un texto. El gallo cantaba para anunciar el día. El hombre lo usaba para apuestas. El burro cargaba trigo. El hombre, odio. Y si alguno caía por el camino, el burro era recogido. El hombre, olvidado. Porque había tantos, tantos iguales, tantos sin nombre, que ya no importaba. Mientras el buey tenía un establo, el niño dormía bajo un techo de ramas. Y si llovía, el animal se acurrucaba, el humano rezaba, y si no paraba, el humano se ahogaba, pero sin renegar, porque se lo merecía. Eso le habían dicho, eso había creído, y en esa creencia se entregaba, como si ser humano fuera una condena, y ser animal, un privilegio que no supo ver. Nos dijeron que el ser humano es el centro del mundo, el más sabio, el más fuerte, el más bendito. Pero hubo un tiempo donde el hombre se arrastraba por barro con la cruz en la espalda y los ojos llenos de miedo. Y al lado suyo, un perro, un burro, un buey, comiendo en paz, durmiendo sin pecado, viviendo sin culpa. Y uno se pregunta, ¿de qué sirvió pensar, si pensar nos hizo temblar? ¿De qué sirvió la fe, si nos hizo odiar? ¿De qué sirvió la palabra, si se usó para condenar? Tal vez la verdadera libertad, en aquella época oscura, no la tuvo el hombre, la tuvo el que no pidió permiso para existir, el que no se avergonzó de su cuerpo, el que no se arrodilló para sobrevivir, el animal, el que nunca supo qué era el pecado, y por eso nunca tuvo que cargar con él. Gracias por acompañarme esta noche. Si este relato te hizo pensar, deja tu comentario contando desde dónde nos escuchás, y si lograste dormir, o si todavía tenés los ojos abiertos. Soy Relatos para la Almohada, y mi tarea
Es recordar lo que la historia intentó esconder. Hasta la próxima oscuridad. Y si seguís despierto, todavía hay más por decir. Porque en aquel tiempo, no todos los animales vivían mejor. Solo algunos. Los de los poderosos. Los que dormían sobre pieles. Los que comían de platos. Los que llevaban nombre. Mientras muchos niños no. En la Edad Oscura, hasta entre los animales había clases, y los perros de los nobles eran tratados como parte de la familia. Tenían camas propias, almohadas de plumas, mantas bordadas con iniciales, y comida caliente 2 veces al día. Mientras tanto, los niños del pueblo dormían sobre paja sucia, apretados entre hermanos, bajo techos que lloraban cuando llovía. Temblaban en invierno, tosían sin descanso, y soñaban con pan. Pero el perro del conde tenía médico, tenía collar de cuero importado, tenía baño, tenía nombre, y si ladraba mucho por la noche, se encendían velas para calmarlo. Si un niño lloraba en la choza, nadie encendía nada, solo se rezaba para que no muriera, y si moría, la madre callaba, porque el dolor de los pobres no hacía ruido, solo apretaba el pecho, y seguía escarbando al día siguiente. El perro del noble no cazaba, no protegía, no ayudaba, solo existía, y por existir, era querido. El niño, en cambio, tenía que trabajar, desde que podía caminar. Cuidaba cabras, cargaba agua, juntaba leña, y aún así, no se le hablaba como a un ser completo. A veces ni se le hablaba, porque en los campos, los niños eran muchos. Y la muerte, rápida. Un perro podía vivir 15 años. Un niño, 5, con suerte. Y si sobrevivía, tenía que crecer sin jugar, sin escuela, sin descanso. Mientras el perro, con la lengua afuera y el vientre lleno, roncaba tranquilo a los pies de su amo. Y no era culpa del perro. Él no pedía nada. La culpa era del mundo. De un mundo que aprendió a cuidar mejor a sus mascotas que a sus hijos pobres. Un mundo que encontraba ternura en los ojos de un animal, pero no en la costilla marcada de un niño descalzo. Y mientras los reyes bendecían a sus galgos, los niños mendigaban a la puerta del castillo. Y si te cuesta creerlo, es porque nadie te lo contó así, porque la historia prefiere hablar de castillos, de torneos, de banquetes, pero no de lo que pasaba del otro lado de la muralla, ahí, donde la sopa era agua, donde el pan se partía con más manos que migas, donde los niños no soñaban con juguetes, sino con no morirse en el invierno. Y mientras tanto, en los dormitorios de los señores, un perro podía dormir sobre mantas bordadas con hilos dorados. Sí, hilos dorados, mantas de lino, colchones rellenos de lana, solo para que el perro no sufriera el frío. El mismo frío que le entraba en los pulmones a un niño campesino, que dormía con los pies al aire y la barriga vacía. El mismo niño que, si enfermaba, no recibía médico, ni ungüento, ni oración, solo un cubo de agua, una vela encendida, y la resignación de que tal vez no llegaba a la mañana. Pero si el perro del noble estornudaba, se enviaba por hierbas, por un curandero, por un fraile que supiera de remedios, porque el perro era compañía, era símbolo, era prestigio, y el niño del pueblo era problema, una boca más, un cuerpo que molesta, una vida sin valor, ni nombre, ni fecha, ni futuro. El perro tenía nombre en el registro de la casa. El niño, a veces, ni estaba anotado en la iglesia, y si desaparecía, solo se decía, Dios lo quiso así. A los perros les hacían retratos, los pintaban junto a sus amos, los nombraban en cartas, se les ponía perfume. A los niños del campo ni siquiera se les miraba a los ojos, porque si los mirabas demasiado, recordabas que eran humanos, y eso dolía. Así que se los hacía invisibles, se los vestía con harapos, se los sentaba en el piso, se los mandaba a dormir sin hablarles, y si lloraban,
Se les decía que callaran, que Dios sabía por qué hacía las cosas. El perro, en cambio, podía ladrar toda la noche y nadie lo silenciaba. Podía morder una zapatilla, romper una alfombra, hacer sus necesidades en el palacio. Y no pasaba nada, porque era el preferido del amo. El niño, si desobedecía, recibía un golpe, una palabra dura, un castigo sin sentido, y aún así lo llamaban afortunado si sobrevivía, porque había otros que ni llegaban al año, y los enterraban sin cruz, sin nombre, sin duelo. Pero si moría el perro de un noble, había luto, se encendían velas, se decía misa, se tallaba su nombre en una piedra, y por un momento el mundo parecía perder algo sagrado, algo más importante que todos los niños que morían ese mismo invierno en la tierra mojada. Y si seguís ahí, déjame llevarte un poco más lejos, porque esto no se trata solo de comida, ni de calor, ni de mantas. Se trata de memoria, de lo que se guarda, de lo que se honra, de lo que vale. En muchos hogares nobles, los perros tenían retrato. Sí, retrato, pintados junto a sus dueños, con fondo de cortinas de terciopelo, con ojos brillantes, con nombre bordado: Gaspar, Fleguet, Maximilian, perros con título, con corona, con historia, y cuando morían, se los enterraba en jardines privados, con flores, con epitafios, con lágrimas sinceras. Mientras tanto, los niños del pueblo eran enterrados al costado del camino, en silencio, en tierra robada, sin cruz, sin vela, sin canto, porque ni siquiera en la muerte eran iguales. Un perro de sangre noble podía descansar bajo mármol, un niño campesino, debajo del barro, sin que nadie recordara su cara. No había retrato, no había historia. La madre, si lloraba, lloraba sola, porque llorar mucho era sospechoso. Decían que era falta de fe, que era rebelión contra Dios, y mientras se tragaban el llanto, los niños se iban, uno tras otro, como hojas en el viento. Pero el perro quedaba, en la pintura, en la carta, en la memoria de la casa. A veces, cuando el noble moría, pedía ser enterrado con su perro, pero nunca con un niño pobre, porque el perro era leal, el perro era silencioso, el perro no pedía pan. El niño, en cambio, era demanda, era miseria, era un recordatorio de todo lo que no se quería ver, así que se lo escondía, y cuando crecía, se lo usaba, como peón, como sirviente, como soldado, pero nunca como hijo. Los perros tenían almohadas, los niños, paja. Los perros eran bañados con aceites, los niños, con agua fría, cuando había. Y si el perro enfermaba, se lo cuidaba, se le susurraba al oído, se le decía: aguantá, pequeño, aguantá. Al niño, nada, a veces ni una palabra, y esa era la mayor diferencia. El perro era querido, el niño era tolerado, y solo si no molestaba. Y si aún no cerraste los ojos, escucha esto, porque no se trata solo de camas, ni de comida, ni de muerte. Se trata de amor. En la edad oscura, el amor era raro, era escaso, era frágil, y cuando aparecía, no se repartía parejo. A veces un noble podía llorar por su perro, dormir con él, cantarle, pero jamás abrazaba a un niño sucio del pueblo, porque el niño venía del barro, de la mugre, de lo que se quería esconder. El perro, en cambio, era símbolo de estatus, de delicadeza, de sensibilidad, y así, el corazón de muchos señores se abría más fácil ante una mirada canina que ante un niño con hambre. Y no era maldad, era distancia, una distancia que se enseñaba, que se heredaba, que se cultivaba. Se enseñaba a querer lo bello, lo dócil, lo que no cuestiona. Y un perro no cuestionaba. Un niño, con el tiempo, sí, preguntaba por qué no había comida, por qué no podía jugar, por qué Dios le daba tanto frío, y eso incomodaba. Así que se lo callaba, con palabras, con golpes, con silencio. El perro era más simple, más puro, más agradecido.
y eso lo volvía valioso. Pero el niño era espejo, y nadie quiere mirar su reflejo en el lodo. Así que se lo ignoraba, se lo endurecía, se lo convertía en sombra. Mientras tanto, el perro seguía recibiendo caricias, incluso perfumes. Se le daba un rincón en la cama, un pedazo del banquete, un espacio en la pintura, y el niño, una tarea más: levantarse antes del amanecer, cuidar las gallinas, barrer el patio, traer agua del pozo, callar, y si lloraba, no había quien lo calmara. Si se enfermaba, era voluntad divina. Si moría, era reemplazable. No había duelo, ni fecha, ni altar, solo un suspiro más entre tantos. Pero al perro se le encendían velas, se le rezaba, se le extrañaba, y no era su culpa. Él no sabía, no elegía. Solo vivía en un mundo donde su existencia valía más que la de un niño sin apellido. Y eso dice más de los hombres que de los perros, porque el perro no construyó el sistema, solo lo habitó. Y tal vez por eso dormía mejor, porque no sentía culpa. No sabía que, mientras él descansaba entre sedas, a unos metros, un niño temblaba, sin sueño, sin tregua, sin futuro. Y si seguís despierto, quizás ya entendiste que esto no es una historia sobre perros, ni siquiera sobre niños. Es una historia sobre olvido, sobre dónde ponemos la ternura, sobre a quién decidimos cuidar y a quién dejamos caer. Porque el perro del noble, con su collar bordado, con su rincón junto al fuego, con su nombre repetido como si fuera parte de la sangre, ese perro sigue vivo, en la historia, en el arte, en la nostalgia. Pero el niño que dormía bajo el banco, no dejó huella, no dejó crónica, no dejó lápida, se lo tragó la tierra, como a tantos, y cuando uno busca, no encuentra, porque nunca le dieron un lugar. El perro fue herencia, el niño, carga, y eso marca, eso forma generaciones, eso enseña que hay vidas que valen más, que hay ternura con condiciones, y amor que se reparte solo hacia arriba, porque el niño pobre, aunque miraba con los mismos ojos, no recibía el mismo reflejo, y esa diferencia no se olvida, se hereda, y el tiempo la camufla, la disfraza de tradición, de orden, de decencia, pero sigue ahí, en cada cama vacía, en cada plato frío, en cada nombre no dicho. Y lo más triste es que, a veces, aún hoy, parece que seguimos eligiendo igual. Cuidamos a la mascota, pero ignoramos al que pide pan en la esquina. Celebramos el cumpleaños del perro, pero no llamamos a nuestra abuela. Lloramos por el gato perdido, pero no por el chico que duerme en la calle. Y no es porque seamos crueles, es porque aprendimos mal. Desde hace siglos, aprendimos a querer lo limpio, lo suave, lo manso, y a desconfiar de lo roto, de lo hambriento, de lo humano. Porque lo humano, cuando duele, nos recuerda demasiado a nosotros mismos, y mirar eso cansa. Así que bajamos la persiana, subimos el volumen, y seguimos. Pero la historia no se borra, solo se repite, con otras ropas, con otras camas, con otros perros y con otros niños. A veces, las diferencias no se marcan con cadenas, sino con mantas, con el silencio con que se duerme, con el calor que se recibe sin pedirlo. Y en la edad oscura, algunos perros dormían como reyes, y algunos niños, como sombras. No hay maldad en el animal, no hay culpa, no hay traición, solo la paz simple de quien no entiende de clases, ni de castigos. La culpa no era del perro, era del mundo que decidió cuidarlo a él, y no al niño que lloraba junto al establo. Y hoy, que los siglos pasaron, la pregunta sigue ahí. ¿Quién duerme mejor? ¿Quién come mejor? ¿Quién recibe más caricias? ¿Y por qué? Porque el sueño es político, la ternura es política, el cuidado también. Y si alguna vez te preguntas quién era importante para su época, fíjate quién tenía cama, quién tenía nombre,
quién tenía retrato y quién no. Gracias por quedarte hasta el final. Si este relato te movió algo adentro, deja tu comentario contándome desde dónde nos escuchás, y si lograste dormir, o si todavía tenés los ojos abiertos. Soy Relatos para la Almohada, y mi tarea es esta: poner voz a lo que otros enterraron. Hasta la próxima noche, hasta el próximo susurro. Tenías hambre, no la de ahora. No esa que se calma con un mate, una galleta o una excusa. Hambre de verdad, de la que raspa por dentro, de la que hace temblar los dedos, de la que confunde los días, los rezos, los nombres. Estás en la plaza del pueblo, hay barro, hay mercado, hay panel, una fila de panes recién cocidos, brillantes, humeantes, colocados con cuidado sobre un trapo sucio, pero limpio en comparación con el resto del mundo. Los mirás como si fueran santos, como si pudieran salvarte, porque tal vez pueden, pero no son tuyos. Y eso, en esta época, es lo único que importa. No es tu pan, no es tu trigo, no es tu derecho. Y aunque tengas los huesos marcados por el hambre, si alguien te ve, te convertís en algo peor que un ladrón. Te convertís en ejemplo, porque en la Edad Media el castigo no era solo venganza, era espectáculo, era enseñanza, era advertencia. Así que si robas un pan y alguien te ve, ya no sos un cuerpo con hambre, sos una lección. Y una lección tiene que doler. El pan se enfría, tu estómago se retuerce y tus ojos se cruzan con los de un vecino, uno que también tiene hambre, pero no coraje, uno que no robó y que por eso ahora puede acusar. Grita, señala y otros giran la cabeza. El aire cambia y en cuestión de segundos ya no sos un campesino. Sos un criminal, aunque no llegaste a tocar el pan, aunque ni siquiera lo rozaste. Eso da igual, porque si dudaste, si te acercaste, si tus ojos lo desearon más de lo debido, eso ya es prueba suficiente. Te agarran del brazo, fuerte, con rabia contenida, con una urgencia que no es por justicia, sino por rutina. Te arrastran por la plaza y nadie se opone, porque nadie quiere ser el próximo, porque todos han pensado lo mismo alguna vez y todos necesitan una excusa para no haberlo hecho. El juez no tarda, porque el juez es un carnicero con capa y porque para él no hay que probar nada. Solo basta que alguien haya gritado, que alguien te haya visto, que el pan esté ahí entero, pero en la escena. Y la escena ya es suficiente. No preguntan si tenés familia, si comiste en los últimos 3 días, si sabés siquiera lo que hiciste. Solo preguntan esto: ¿fue tu intención? Y aunque no hablás, aunque ni siquiera podés articular una defensa, el silencio también es respuesta, una que les conviene. Entonces viene el castigo, y no es cárcel, no es una charla, no es una multa, es exposición, es vergüenza, es dolor. Te atan a un poste, te ponen un cartel o una máscara, una de esas de hierro que aprieta la boca, la cara, la mirada, una que te convierte en animal, en objeto, en advertencia con patas, o quizás te marcan con fuego, con cuchilla, con tinta que arde y que no se borra, una letra, una inicial, una señal que dirá para siempre: este tuvo hambre y actuó. Y eso en este mundo no se perdona, porque la pobreza no es excusa, porque el hambre no se considera tragedia, sino debilidad. Y en un sistema débil, los débiles son el enemigo. A veces el hambre apretaba tanto que el pan no era un lujo, era un milagro, una fantasía en forma de migaja, una necesidad que dolía en los huesos, que pesaba en los ojos, que enfriaba las manos de tanto no tocarlo. Y entonces alguien lo tomaba, una hogaza vieja, un trozo duro, un mendrugo robado de la esquina de una mesa ajena. Pero si alguien te veía, todo cambiaba, porque robar pan no era solo un delito, era una traición, un desafío
al orden, un insulto al hambre de los demás. A los ojos del poder no importaba si eras niño, si temblabas, si llorabas, si no habías comido en 3 días. Lo que importaba era la propiedad, el castigo, el ejemplo. A veces bastaba una denuncia en la plaza, un vecino con tiempo libre, un panadero con orgullo herido, una esposa que necesitaba demostrar virtud. Y ahí ibas vos, con las manos vacías, pero la culpa colgando del cuello como una soga invisible. Te llevaban frente al juez, un hombre de barba grasa y dedos gruesos, que no te miraba, solo escuchaba que alguien te había visto. Eso bastaba. No hacía falta prueba, ni defensa, ni contexto, solo pan y un testigo y la costumbre de castigar. Entonces venía lo inevitable, el cepo, las cadenas, la marca o peor, la vergüenza pública, porque más que hacerte sufrir, querían que todos lo vieran, que aprendieran, que se callaran. A veces te colgaban un cartel, ladrón, o te llenaban la boca de cenizas para que escupieras tu pecado y supieras el sabor de lo que no debías tener. Te dejaban al sol, horas, días, hasta que la piel se abría, hasta que los niños te apuntaban con el dedo y los perros te olfateaban como si ya fueras carne suelta. Todo por pan, por hambre, por vivir un poco más. Y aún así, muchos lo hacían, una y otra vez, porque el cuerpo no entiende de leyes, solo de vacío. Y a veces el alma se rompe antes que el estómago y se arrastra hacia donde esté ese pedazo de salvación. Aunque alguien te vea, aunque lo pagues con sangre, aunque el mundo te convierta en ejemplo solo para seguir fingiendo que todo estaba bien. No importaba si tenías hambre, no importaba si tus hijos lloraban, no importaba si habías trabajado desde el amanecer hasta que las manos te sangraran. Si robabas, eras ladrón, y si robabas pan, el castigo era el mismo que si hubieras matado, porque el pan era más que alimento. Era propiedad, era símbolo, era poder. Un mendrugo robado era un insulto al Señor, un acto que, aunque naciera del estómago, se juzgaba como si hubiera nacido del odio. Y no necesitaban pruebas, solo un dedo que te señalara, una anciana que te mirara raro, un panadero que te acusara, aunque ni faltara pan, una palabra dicha al pasar, y ya estaba sellado tu destino. Primero venía el desprecio. Nadie quería hablarte. Tus vecinos evitaban tu sombra. Tu nombre dejaba de existir en las conversaciones. Después venía la vergüenza pública. Te ataban al poste de la plaza, con un cartel colgado al cuello. Ladrón de pan, decía. Aunque nadie sabía si era cierto, ni les importaba. Lo que importaba era el escarmiento, el ejemplo, la advertencia, y mientras el pueblo escupía, insultaba o simplemente miraba en silencio, vos te quedabas ahí, quieto, con frío, con hambre, con miedo. A veces se sumaba el castigo físico, un látigo, una marca al rojo vivo, una oreja cortada o algo peor, porque el cuerpo del pobre era campo de castigo y el dolor ajeno era entretenimiento. Los niños miraban, los ancianos asentían. Y vos sabías que no era por el pan, era por tu lugar, porque habías olvidado que naciste abajo, y abajo debías quedarte. Robar pan era romper las reglas del hambre, era decir, tengo derecho. Y en esa época, tener derecho era delito. Y cuando te atrapaban, no siempre era la ley la que decidía. A veces era el carnicero o el panadero o la esposa del herrero que había visto todo desde la sombra de su ventana. Porque en los pueblos pequeños la justicia no llegaba en forma de juicio limpio, ni de tribunal ni de abogado. Llegaba con una cuerda, con una piedra, con un palo, con un escupitajo que caía antes que la primera palabra. No importaba si eras niño, si tenías hambre, si te temblaban las manos al masticar, porque el hambre no era excusa, el hambre era culpa,
El hambre era sospechosa, y si alguien veía tu boca moverse rápido, tragar sin masticar, mirar para todos lados, sabían que algo habías hecho. Y aunque no fueras culpable, ya estabas marcado, porque la fama de ladrón no se borraba con jabón, ni con lágrimas, ni con buenas intenciones. Y ese rumor, ese susurro que empezaba en la plaza y moría en los oídos del cura, valía más que cualquier verdad. Si robabas pan y alguien te veía, podías terminar con la oreja clavada en un poste. No como castigo único, sino como advertencia. Se llamaba el poste de la vergüenza. Y no estaba escondido. Estaba justo en el centro del pueblo, donde todos pasaban, donde todos miraban, donde todos fingían no mirar. Te dejaban ahí, con un clavo oxidado atravesándote la oreja. Y si querías liberarte, podías arrancarte solo. Era decisión tuya, el dolor o la espera, el desgarro o la humillación lenta. Y cuando por fin te soltaban, nadie te hablaba igual. Las madres te miraban con recelo. Los niños se cruzaban de acera. Los ancianos movían la cabeza, como si hubieran visto ya demasiados como vos. Y vos te escondías, no por vergüenza, sino porque sabías que la próxima vez no sería un clavo, sería una soga, o una piedra, o una bota marcándote los dientes. Y todo por un pan, un trozo duro, viejo, robado, pero necesario. A veces no hacía falta ni que te vieran. Bastaba que alguien dijera que te había visto. Una vecina, un cura, un niño que te confundió con otro, o uno que te odiaba porque una vez le quitaste una piedra del camino o una risa de su madre. Porque la Edad Media no era solo tierra y peste, también era envidia, silencios cargados de rencor, miradas que pesaban más que un látigo. Y en esa tierra las palabras no se comprobaban, se creían. El rumor era sentencia. Y vos, sin defensa, porque no sabías leer, porque no sabías escribir, porque la única letra que conocías era la cruz sobre tu tumba. Si alguien decía que robaste pan, entonces lo robaste. Y no importaba si estabas en otro pueblo, si tenías una coartada, si ni siquiera te gustaba el pan, porque la palabra de uno bastaba para condenar a otro. El castigo podía variar. A veces era público, un desfile de vergüenza. Te hacían caminar por la aldea con un collar de hierro al cuello. Y no era una joya, era una soga oxidada que te apretaba la garganta. Te colgaban el pan al pecho, pero no el que robaste, uno viejo, con moho, duro como piedra. Un símbolo, una burla. Y mientras caminabas, los otros te lanzaban cáscaras, piedras pequeñas, a veces escupitajos. Nadie te defendía, porque si alguien hablaba, si alguien te ofrecía agua o compasión, entonces también era sospechoso, entonces también tenía hambre. Y nadie quería eso, nadie quería que lo confundieran con vos. Después del desfile venía el encierro, no en una celda limpia, no en una cárcel como las de hoy, era un agujero en el suelo, un hueco mal tapado con maderas, a veces solo con ramas, oscuro, húmedo, con ratas, con tu miedo y con el olor de otros que habían pasado antes que vos. Allí no había vigilancia, solo olvido y frío y silencio. Nadie sabía cuánto tiempo ibas a estar ahí, ni vos ni ellos, porque no había papeles, ni registros, solo castigo. Y cuando salías, salías distinto, con el cuerpo doblado, con los ojos más hundidos, con la piel mordida por los bichos y la soledad, y sin pan, porque el hambre seguía ahí. Y lo peor era esto: la próxima vez que tu estómago crujiera, no sería más fácil, sería peor, porque ya eras reincidente, ya estabas manchado, ya no eras un pobre, eras un ladrón. Y en el mundo medieval, un ladrón no era alguien que robaba, era alguien que debía ser marcado, que debía ser castigado siempre, para siempre, por los siglos, por las calles, por los ojos de todos.
Pero no todos eran encerrados. Algunos tenían peor suerte. Los marcaban con fuego, con hierro caliente, en la mejilla, en la frente, en la palma de la mano, para que todos supieran, para que nadie olvidara. Era una letra, una inicial, una cicatriz con forma de justicia, pero sin justicia, porque esa marca no te recordaba lo que habías hecho, te recordaba lo que el sistema había hecho con vos y la llevabas para siempre en los mercados, en las plazas, en las iglesias, en los entierros. Ya no eras Juan, ni Marta, ni Tomás, eras el marcado. Y con esa letra también te cerraban las puertas. Nadie te contrataba, nadie te daba limosna, nadie te dejaba tocar el pan, porque los marcados traían desgracia, porque la vergüenza era contagiosa. Algunos pueblos usaban otra forma, más lenta, más dolorosa, más ejemplar. El cepo, 2 maderas cruzadas, un agujero para la cabeza, 2 para las manos y muchas horas por delante, a la intemperie, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las burlas. No podías moverte, no podías rascarte, no podías cerrar los ojos sin tragar polvo o moscas. Y mientras tanto, la gente pasaba y miraba y escupía y rezaba y te juzgaba, porque incluso en el castigo había espectáculo. Pero lo más cruel era esto: no hacía falta robar un pan entero, un pedazo bastaba, una miga, un intento. Si tu mano se acercaba de más a la canasta del panadero, ya estaba hecho. Si te encontraban con harina en la ropa, ya estaba dicho. Si soñabas con pan y murmurabas dormido, ya eras culpable, porque la culpa no estaba en el acto, estaba en el hambre, y tener hambre era sospechoso, porque los ricos decían que los pobres debían resignarse a su lugar, a su destino, a su Dios. Pero un estómago vacío es una blasfemia, es un grito contra el cielo, es una amenaza. Por eso, al hambre se la castigaba, no para que desapareciera, sino para que se escondiera, para que no hablara, para que no se multiplicara. Y aún así se robaban panes, se robaban migas, se robaban migajas que habían tocado el suelo, y a veces se compartían en la sombra de una cabaña, en una esquina del mercado, en el silencio de una noche sin luna. Se partía el pan y se rompía el miedo. Un poquito, por eso, muchos de los marcados no se arrepentían, porque habían comido y habían hecho comer a otro. Y en ese mundo, eso también era un milagro. Había algo más que temer, más que al castigo, más que al cepo, más que a la marca. Era el juicio sin jueces, el que no necesitaba pruebas, ni campanas, ni verdugo, solo ojos y voces y dedos que apuntaban, porque en los pueblos pequeños la ley no vivía en los libros, vivía en las miradas, en los rumores, en los silencios. Y si alguien decía que habías robado pan, ya estaba dicho. No importaba si era verdad, no importaba si tenías coartada, no importaba si nunca habías tocado una hogaza en tu vida. Bastaba que alguien te señalara en la plaza, o que alguien cruzara la calle cuando te veía, o que una mujer dejara de saludarte, y entonces lo sabías. Estabas condenado, no por robar, sino por parecer alguien que podría hacerlo. En algunas aldeas eso bastaba para expulsarte. Una especie de exilio interior. Seguías viviendo ahí, pero nadie te hablaba, nadie te miraba, nadie te vendía, nadie te curaba. Tu carne estaba ahí, pero tu existencia no. Y si eras mujer, peor. Porque no solo te llamaban ladrona, también bruja, también impura. Decían que usabas el pan para hacer hechizos, que te lo dabas a los gatos negros, que maldecías las cosechas. Y el hambre, entonces, no era solo delito, era herejía. Y por eso había castigos más allá de la cárcel, más allá del cepo, más allá de la marca. Te rapaban la cabeza, te metían en una jaula, te hacían desfilar con un cartel que decía pecadora.
y los niños tiraban piedras, y los viejos escupían, y los perros ladraban como si olieran tu alma. Lo absurdo era esto: a veces ni siquiera habías robado pan, solo lo habías soñado, solo lo habías pedido, solo habías dicho que el pan del noble olía mejor que el tuyo. Y ese comentario ya bastaba, porque en la Edad Media la envidia también era delito, y la comparación una forma de rebeldía. No podías desear el pan de otro, no podías imaginarlo, no podías aspirar a él, porque el pan era sagrado, y el hambre era parte de tu castigo divino. Por eso muchos se tragaban el hambre, y la lengua y las ganas de vivir mejor, porque sabían que no se castigaba el robo, sino la esperanza. Y entonces, cuando alguien desaparecía del pueblo, no siempre era por robar, no siempre era por hambre, a veces era por soñar con pan. Y en ese mundo, soñar también era delito, pero no siempre el pan se robaba por hambre, a veces se robaba por amor, porque había promesas que no se podían cumplir con palabras, ni con flores, ni con rezos, solo con migas. Una madre que prometía alimentar a su hijo, un esposo que prometía una cena caliente, un hermano que quería evitar que su hermana mendigara. Y entonces se hacía, se entraba al granero ajeno, se abría una puerta que no era propia, se bajaba la cabeza y se tomaba lo que se necesitaba para sobrevivir. Pero el mundo no entendía el porqué, solo veía el acto, la mano, el saco lleno, la boca con migas, y eso bastaba. En muchas ciudades, los panaderos tenían licencia real, una especie de privilegio divino. El pan no era solo pan, era símbolo de orden, de obediencia, de jerarquía. No cualquiera podía hacerlo, no cualquiera podía venderlo, y por eso no cualquiera podía comerlo. Había hogazas para nobles, hogazas para curas, hogazas para comerciantes, y después pan de afrecho, pan negro, pan duro, pan que se partía con cuchillo o con rabia. Ese era el pan del pueblo, ese y a veces ninguno. En algunas aldeas, si robabas pan te marcaban la cara, una letra quemada en la mejilla, una cicatriz que hablaba por vos y que hablaba para siempre. Podías volver al pueblo, podías trabajar, podías rezar, pero esa marca no se borraba y la gente no olvidaba, porque en un mundo sin diarios, ni fotos, ni registros, las caras eran los archivos, las cicatrices eran las pruebas, los cuerpos eran los expedientes, y por eso el castigo era físico, porque lo físico no mentía. Había también castigos simbólicos, como pasearte por el mercado con una hogaza atada al cuello, como si el pan fuera una soga, como si su peso te recordara tu crimen, como si el pan fuera un cadáver. Y todos te veían, y todos sabían, y todos decían: ahí va el que robó pan, aunque no hubieras robado, aunque solo hubieras mirado, aunque solo hubieras pasado hambre en silencio. Y lo más cruel de todo era esto, que a veces el pan sobraba, que a veces las despensas estaban llenas, los almacenes cerrados, las cocinas vacías de personas, pero llenas de trigo. Porque el pan no se tiraba, el pan se escondía, se controlaba, se usaba para castigar. Y en un mundo donde no había más riqueza que la comida, controlar el pan era controlar el alma. Por eso muchos no soñaban con dinero, ni con tierras, ni con poder, solo con pan, con una hogaza entera, blanca, suave, caliente, que no fuera robada, que no fuera prestada, que no costara un dedo, una oreja o una condena, una que pudieran morder sin culpa, una que no se recordara para siempre, una que alimentara sin condenar. Y al final, todo por un pedazo de pan, no una corona, no un trono, no una joya robada en la noche, solo pan, pan duro, pan viejo, pan que ni los perros querían. Pero en la Edad Media,
Eso bastaba para convertirte en criminal, en amenaza. Un ejemplo. El hambre no era excusa, la necesidad no era defensa, y el perdón era un lujo reservado para los que podían pagarlo. Hoy, cuando apagas la luz y te recostás, quizás valga la pena pensar en eso. En cuántas veces la historia castigó al que menos tenía, al que solo quería sobrevivir, al que, en su desesperación, cometió el error de tener hambre. Si esta historia te acompañó esta noche, si algo de todo esto resonó en vos, si alguna imagen quedó dando vueltas, suscríbete. Es gratis. Y me ayuda a seguir contándote estas verdades que nadie suele contar. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, que sueñes con algo mejor.